de la Patria, se abre la sesión. Recordamos que durante todo el transcurso de la sesión el uso de mascarilla es obligatorio, incluso en los momentos en los cuales las personas están hablando e interviniendo. Se da por aprobadas las actas de las sesiones anteriores. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado moción que autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile el porte y uso de armas de fuego. 2. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional de carácter reservado, mediante el cual remite antecedentes solicitados por esta comisión respecto del accidente del avión C-130 ocurrido en diciembre de 2019. 3. Oficio del Estado Mayor Conjunto, mediante el cual informa situación de desminado en Chile correspondiente al primer trimestre del presente año. Y finalmente una comunicación de la bancada del Partido Socialista, en virtud de la cual informa que la diputada señora Maya Fernández será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Marcelo Chilin. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muy bienvenido, diputado Marcelo Chilin. Bienvenido de vuelta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o puntos varios. Diputado Marcelo Chilin, por favor. Presidente, me imagino que todos hemos recibido notas de las familias de las personas que fallecieron en el accidente del Hércules, que viajaba entre Punta Arenas y la Antártida, y ellos tienen la inquietud de que a raíz de todo lo que ha sucedido, especialmente con la pandemia, el interés de las autoridades por la situación que les afecta ha decaído completamente. Entonces quería consultar si este oficio que nos remite Defensa pudiera ser dado a conocer a estas familias. Muchas gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que nos pueda recordar qué hizo el reglamento en función del oficio, sin perjuicio de que podemos también recordar un poco en qué están las gestiones que nosotros hayamos recibido a las familiares, que el Ministerio, en especial la Fuerza Aérea, solicitó poder exponer y poder también exponer los antecedentes que ellos consideran. Esa invitación está cursada y ellos, antes de que le invitáramos, habían manifestado su interés de poder asistir, en consecuencia, cosa de que nosotros la agendemos. Y le ofrezco la palabra al señor secretario. Ahora, es entendible que a raíz de la pandemia, y me imagino también con el nivel de efectivos que están desplegados en todo el país, todas las instituciones están en su máxima capacidad operativa, pero de igual forma podemos nosotros hacer la invitación y ellos, pudiendo adecuarse, me imagino que podrán participar, y si no pueden, tendremos que buscar el momento en el cual puedan. Señor secretario, respecto a la solicitud expresa de poder compartir la respuesta al oficio con los familiares. Presidente, el oficio viene calificado con carácter reservado, y quien determina el carácter de reserva de un documento es quien remite la información. Por ende, habría que pedir la autorización a la Fuerza Aérea para poder entregarla a los familiares. Un oficio de reservado, además, permanece en poder solamente del secretario de la comisión, que lo guarda en su oficina, y que cada diputado puede ir a consultarlo si lo estima conveniente. Se conserva en un solo ejemplar. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto u otros puntos también, antes de pasar a la orden del día. Los oficios, perdón, presidente. Sí, diputado Osvaldo Urrutia. Los oficios reservados no son guardados por el secretario general. Señor secretario. No, se ha hecho... Específicamente en el caso de las comisiones hay una norma expresa respecto a los secretarios de comisiones en el reglamento. Cada secretario tiene que conservar en reserva dicha documentación. ¿Han solicitado la palabra vía telemática? Déjeme consultar. ¿Algún parlamentario? No sé. Es que antes había visto al diputado Toá con una mano arriba, creo, pero no ninguna. Hay que está indicándola. Sí. Diputado Jaime Toá. Sí, no, presidente, era solo para saber si me escuchan porque me apareció un letrero que estaba silenciado por el hospedador. ¿Se escucha bien? Sí. Diputado Jaime Toá. Ya, gracias. Presidente, diputado Marcelo Chilin. para terminar con lo del oficio reservado, ¿por qué no le consulta a la comisión si están de acuerdo en que le preguntemos al emisor
si estaría conforme con que se traslade la información a la familia. Muy bien, le vamos a solicitar al Ministerio de Defensa que pueda compartir la información de respuesta al oficio con la familia en una comunicación formal, para que eso también pueda servir para poder también acompañar a las familias en estos momentos que ellos no han dejado de sentir dolor a partir de la pandemia. Bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios, el diputado Osvaldo Urrutia. Por favor, diputado, el micrófono en especial para la transmisión telemática también. Presidente, antes de tomar un acuerdo sobre esa materia, me gustaría leer ese documento y que los diputados lo pudieran leer. Y una vez que tengamos un juicio formado acerca del contenido del documento, pedir que sea dado a conocer a la familia, porque no conocemos el contenido. ¿Sí? Sin saber el contenido, ¿cómo vamos a tomar un acuerdo y poder evaluar si lo que hay ahí escrito es realmente de carácter reservado o secreto? Bien. Yo esperaría al menos leerlo para poder tener un voto fundado con respecto a esa materia. Entonces dejémoslo pendiente. Lo dejamos pendiente, vamos a solicitar que pueda estar el oficio para que los diputados que quisieran lo puedan leer en paralelo al transcurso de esta sesión. Sí, diputado Leonidas Romero. Quiero salir una duda, como soy nuevo en esto, cuando hay un oficio reservado, ¿solamente los integrantes de la comisión pueden pedir o cualquier diputado de esta u otra comisión? Muchas gracias, diputado Romero. Yo tengo entendido que es quienes lo solicitan, ¿o no, señor secretario? No. El acceso a la información es para todos los diputados. Los diputados están juramentados el día que asumen de mantener reserva de la información que toman conocimiento en el ejercicio de su cargo y puede consultarlo cualquier diputado. A modo de ejemplo, recuerdo que tuve harto tiempo en custodia de la famosa ley reservada del cobre y tenía incluso un listado de los diputados que iban a consultarlo y que firmaban un registro, pero podía consultarlo cualquier diputado. Muchas gracias, señor secretario. Ha solicitado la palabra vía telemática el diputado Asensio y luego el diputado Toa. Toa primero y el diputado Asensio. El diputado Toa primero y luego el diputado Asensio. Presidente, por lo menos es que yo no escucho muy bien. Entiendo que estamos en varios. Sí. Era para que, a propósito del proyecto que está en tabla, proponer que se inviten a 3 personas, que yo le mando después a la Secretaría los datos concretos, pero serían Daniel Álvarez, coordinador académico del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile y experto en ciberseguridad; Lorena Donoso, profesora de Derecho Informático de la Universidad de Chile, experta en datos personales; y a Eduardo Santos, ingeniero experto en temas de defensa y inteligencia. Gracias. Muy bien. Diputado Jaime Toa, el diputado Jaime Toa ha propuesto a 3 invitados. Les quiero recordar que todavía pueden ustedes proponer también a quienes escuchar. En particular, yo solicité que pudiésemos escuchar a la Policía de Investigaciones, razón por la cual enviamos una invitación al director general y él ha delegado esto en el director de inteligencia de la institución. En consecuencia, él nos va a acompañar en unos minutitos. Él está conectado vía telemática para que también nos pueda dar su impresión respecto al proyecto de ley que promueve el gobierno y que crea el sistema de inteligencia. Diputado Gabriel Asensio. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los colegas y los funcionarios. Perdone que vuelva atrás, pero para una pregunta por intermedio del presidente al señor secretario. ¿Cómo hacemos los diputados que trabajamos telemáticamente para tener acceso a los oficios reservados? Porque ese oficio reservado del cual ustedes hablaban hace poco rato, igual me interesaría conocerlo a mí, pero yo entiendo que uno tiene que tener acceso a él en forma personal ante el secretario. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Qué solución tenemos para eso? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gabriel Asensio. Le ofrezco la palabra ante tan compleja pregunta al señor secretario. No hay una respuesta. Lamentablemente la norma requiere de la comparecencia presencial del diputado, porque dice en el oficio del secretario, dice en la oficina del secretario. Así que no hay
no hay un procedimiento para resolver ese tema. ¿Y el secretario no se lo puede llegar al diputado Asensio a Chiloé? Bueno, se me invita, ningún problema. Bien, vamos. Yo también voy a revisar a ver si es que hay alguna alternativa, pero difícil. Pero es muy difícil porque Vamos a revisar. si sale una copia podría ocurrir que se altere su carácter de reservado. Pero puede que la respuesta al oficio contenga información que no sea estrictamente delicada para la seguridad del país y que sí puede ayudar a las familias a poder tener mayor información o antecedentes y en consecuencia puede que todo esto no sea necesario. O puede ser que consigamos la autorización. O puede que consigamos la autorización y del Ministerio de Defensa. El tema y podemos distribuir. Exacto. Bien. ¿Alguna otra palabra en puntos varios? Sí. Diputado Mario Desbordes. Para consultarle cuál va a ser el plazo de indicaciones para el presente proyecto de ley. Me interesa si pudiera contar. Bien, una vez nosotros ya lo votamos en general, en consecuencia ahora tenemos invitados, invitadas para temas específicos del proyecto de ley y es la discusión en particular. En especial yo acojo propuestas que puedan realizar los integrantes de la comisión y que tengan especial también interés en poder generar recomendaciones o indicaciones a este proyecto de ley. Ofrezco la palabra. El proyecto está con suma urgencia. Vence, Sí. Lo que pasa es que en este caso, como el proyecto tiene trámite de la Comisión de Hacienda, la Comisión tiene 8 días para la tramitación del proyecto, no 15, ese es el plazo total legal. Ese plazo de 8 días vence mañana, es decir, la Comisión tendría, entre comillas, que despacharlo hoy día, a menos que el Ejecutivo renueve la urgencia mañana o pasado, no habría problema. Pero esos son los plazos reglamentarios. De acuerdo, perdón, presidente. De acuerdo a eso no tendríamos cómo establecer un plazo, de acuerdo a lo que usted dice. Pues mañana. O sea, pero si no es hoy, es nunca. No, yo creo que al menos deberíamos darnos una semana. A ver, no, si lo que pasa es que en esas circunstancias lo que se ha hecho es consultarle al Ejecutivo si está disponible para retirar la urgencia y hacerla presente nuevamente, cosa de darle a la Comisión mayor plazo para... Eso. Diputado Mario Desbordes. Si a usted le parece, presidente, la comisión podría, si es que hay unanimidad, no sé si es necesaria unanimidad en todo caso, pedirle al Ejecutivo que nos permita al menos una semana o 2 sesiones más para visita y una tercera sesión para votar. No sé si eso es... Porque, pero espérate, que ahora tenemos un invitado, después van a venir otros invitados, nosotros tendríamos 2 sesiones con invitados y una tercera para votar. Eso, y eso puede ser bueno. Y entre medio hay que establecer el plazo de indicaciones. Entonces, eso, presidente, si es que le parece a usted, pudiéramos pedírselo al Ministerio de Defensa del Ejecutivo. Sí. Si le parece bien a la comisión, yo tengo entendido que también la voluntad del Ejecutivo va más o menos en la misma línea. Sería entonces poder dejar 2 sesiones para recibir invitados, incluyendo esta y la siguiente sesión, e indicaciones, y la tercera sesión sería para votar en particular. Le ofrezco la palabra al señor Pablo Urquizar, que es jefe de gabinete del Ministerio de Defensa. Y el diputado José Pérez también está solicitando la palabra. Por su intermedio, presidente, desde el gobierno existe toda la voluntad, por supuesto, para poder renovar, ¿cierto?, la urgencia para efectos de poder presentar, ¿cierto?, y analizar las indicaciones de los parlamentarios y del propio Ejecutivo, ¿cierto? Y en ese sentido, y solo como una sugerencia para mejor discusión, la idea de una de esas puede ser que podamos empezar a discutir, ¿cierto?, en particular el martes 19, y que, por lo tanto, el plazo de indicaciones sea hasta el día lunes 18 para efecto de que la Secretaría pueda elaborar el comparado respectivo, ¿cierto?, de manera tal que en 19 ya en la tarde se pueda discutir con el comparado absolutamente coordinado y armonizado, ¿cierto? Yo no sé qué va a pasar con las distritales. En teoría... Bien. Sí, yo preferiría hablar de semanas legislativas porque en el calendario original la semana del 21 de mayo no hay sesión, pero puede que eso varíe. Entonces, ¿les parece si hablamos de semana legislativa, entendiendo que esta ya es una semana donde vamos a recibir una audiencia, que quedaría una semana más para recibir audiencia también, y que sería entonces que la tercera semana podríamos realizar la votación en particular, ¿les parece?
El diputado José Pérez creo que tiene solicitada la palabra en este punto. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas y al personal administrativo de nuestra comisión y plantear la siguiente inquietud y consulta a la Secretaría. Hace años que hemos solicitado el ascenso póstumo para el sargento Monares, quien falleció en la tragedia de Antuco. Hay una ley que establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de que estos ascensos póstumos se puedan otorgar. Son honoríficos, no tienen ningún costo para el Estado y hemos pedido a través de la Comisión varias veces, ¿no es cierto?, que de una vez por todas se resuelva este tema. Dentro de los próximos días habrá que recordar un nuevo aniversario de esta tremenda tragedia de Antuco, donde fallecieron 45 uniformados, 44 jóvenes que estaban haciendo su servicio militar y el sargento Monares tratando de cubrir a los chicos que estaban, ¿no es cierto?, en condiciones muy desastrosas desde el punto de vista de salud. No sé qué pasa con eso, presidente, quisiera saber qué noticias tiene la Secretaría. Muchas gracias. José Pérez, al señor secretario, le ofrezco la palabra. Presidente, sí, cada vez que el diputado José Pérez ha planteado el tema de la situación del sargento Monares, nosotros hemos oficiado al Ministerio de Defensa, quien le ha solicitado los antecedentes al Ejército. Hasta el momento nos señaló el Ejército que había un trámite pendiente respecto de quién podía solicitar el ascenso póstumo, porque parece que tiene que ser familiares muy directos. Y de ahí no hemos tenido ningún tipo de respuesta. A lo mejor podríamos oficiar nuevamente para que nos den antecedentes de qué estado. Bien, ¿le parece, diputado José Pérez, que reiteremos la última solicitud al Ministerio de Defensa, pero si en especial quisiera hacer algún hincapié o algún énfasis, nos lo comunica ahora para incorporarlo en el acuerdo? Me parece muy bien, presidente. Lamentable es que pasan los meses, pasan los años y este impacto y este dolor para la familia no lo repone nadie. Entonces, como comisión, apuremos la causa porque ya han corrido muchos meses, muchos años y no ha pasado absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Pérez. Sobre el punto, diputado Osvaldo Urrutia. Gracias. Según recuerdo, si no, el diputado Pérez me lo podrá confirmar. En alguna oportunidad que vimos esto con representantes del Ejército, ellos señalaron que el procedimiento empleado era incorrecto. Y al parecer, según lo que recuerdo, esto fue hace ya bastante tiempo, tenía que ser alguien de la familia quien pidiera este reconocimiento y eso no había ocurrido. Yo solamente quiero recordarlo porque a lo mejor... Encienda. Va. Se murió. Y este también. Y este también. No hay ninguno. Estamos todos regados. No, pero acá parece que está encendido el que está a su derecha. No, aparece encendido, pero no... A ver. Está boicoteando. ¿Es usted, secretario, el que boicotea, no? No. Bueno, pero es muy breve, sí. Lo que le quería decir que a lo mejor antes de mandar ese oficio, lo que deberíamos hacer es averiguar, porque yo entiendo que hubo una respuesta aquí en esta sala en que se mencionó que el procedimiento partía por una petición de la familia, argumentando que había este proyecto de ley del cual varios de aquí fuimos autores. Por lo tanto, yo, antes de mandar la carta, que a lo mejor va a tener la misma respuesta, averigüemos bien qué pasó. Yo creo que hay algo pendiente, algo del procedimiento que no se hizo bien y corrijámoslo. Bien, le podemos encargar a la Secretaría que pueda averiguar la situación para ver bien dónde remitimos o dónde insistimos. Probablemente no sea en el Ministerio, probablemente sea en el Ejército, probablemente sea en la familia, quizás donde hay algún trámite pendiente. ¿Le parece, señor secretario? ¿Puede usted ordenar la información en eso? Muy bien. Bien, eso sería el acuerdo entonces. El señor secretario, diputado José Pérez, va a ordenar la información para ver en qué etapa está y cuál era el trámite pendiente, para de esta forma, si es necesario, oficiar o pedir alguna información, esta vaya dirigida a quienes corresponde y de manera que el proceso pueda avanzar. Bien, señor secretario, sí, ahora. Bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios de la cuenta, diputado Mario Desbordes. Los plazos. Entonces, bien, ¿les parece bien a la comisión? El Ejecutivo tiene voluntad de poder renovar
la urgencia de manera de poder generar 3 semanas legislativas y ahí votar, y entendiendo que las indicaciones se van a recibir hasta por lo menos el día anterior a la sesión de la comisión para que la Secretaría tenga por lo menos 24 horas para poder ordenar el comparado. Sí, diputado de Deportes. Yo entiendo que estamos hablando de la presente sesión y la siguiente sesión con invitados, y en la tercera sesión, a partir de hoy día número 1, votamos. Votamos, donde posiblemente tengamos que recibir algún invitado si es que el caso que no alcance de la sesión siguiente. Si es que las 3 semanas consecutivas son legislativas, la propuesta que se ha realizado es que estaríamos el 20. Es que estaríamos el 20. El 19. Si la semana del 19 es distrital, estaríamos votando entonces el 26. Pero esto no hay. Para que vean que muchas veces cuando se hizo oposición obstruccionista, el Frente Amplio, la ex nueva mayoría, diputados del Partido Socialista, todo, por lo menos los que integramos la Comisión de Defensa y que estamos presentes acá, hemos dado todos los acuerdos y toda la transparencia para poder tramitar proyectos, a pesar de que no compartamos el contenido del proyecto ni las prioridades del gobierno. Entendemos que... Yo no estoy de acuerdo con usted, presidente. ¿Usted no está? Quisiera... La oposición no obstruccionista no es oposición, po. Ah, bueno. Tenemos ahí otro... Complementemos con que el Ejecutivo perfectamente podría habernos pedido que votáramos el siguiente. Y hay una flexibilidad del Ejecutivo también para que tengamos todos una muy buena relación y seamos felices en esta comisión. Bien, entonces en votación. No, no. Tenemos a el director nacional de inteligencia de la PDI. Sí, al director de inteligencia de la PDI. Tenemos que nos está esperando. Entonces, ¿les parece recibir al director, poder escuchar sus observaciones en torno al proyecto? En sus correos está el comparado y el proyecto original, que creo que también puede ser bastante útil, porque allí hay distintas cuestiones que creo que por lo menos algunos parlamentarios vamos a poner en evidencia, que creemos que son tensiones o contradicciones que sería bueno poder resolver y mejorar. ¿Está ya conectado? Está conectado, Renato Díaz. Está conectado entonces don Renato Díaz, quien es director de inteligencia de la Policía de Investigaciones, a quien saludamos y agradecemos por haberse conectado a la Comisión de Defensa, en especial entendido de todas las labores que la institución está realizando a lo largo de todo el país, pero también entendemos que ante un proyecto tan importante como este, que crea un sistema de inteligencia que no ha existido en nuestro país, quisiéramos poder conocer la opinión de vuestra institución al respecto, y también en el caso de existir recomendaciones para que nosotros podamos acogerlas en caso de compartir los puntos planteados y podamos perfeccionar el proyecto que ya se encuentra en segundo trámite en el Congreso Nacional. Le ofrezco la palabra al señor Renato Díaz, director de inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados que componen esta comisión, dar las disculpas de parte de mi director general y en particular, tener la oportunidad de por primera vez opinar en directo respecto de este proyecto, y que en definitiva corre como un refuerzo a la institucionalidad de la inteligencia que contamos desde el año 2004, y de quienes participamos en este sistema. Es tremendamente importante de ver algunos de estos aspectos. En particular, de acuerdo al mensaje presidencial, en lo concreto, este proyecto busca fortalecer el sistema, y yo creo que viendo las modificaciones que se están colocando en la ley 19.974, en gran medida va en esa dirección. Fundamentalmente hace algunas actualizaciones en el primer artículo respecto de cuál es el objetivo de la inteligencia. Hace consideraciones respecto a los datos, al mundo digital, que hoy día es tremendamente importante. Y por otro lado también hace mucho hincapié respecto del rol del sistema de inteligencia y de la Agencia Nacional de Inteligencia, ampliando muchas facultades, generándole nuevas facultades que hoy día no tiene.
también en mejorando la capacidad de articulación del sistema, tanto de los servicios de inteligencia militar como los de inteligencia policial y por supuesto de la misma agencia. Hay algunos puntos que a mí me interesan puntualmente que tienen que ver en esta parte, porque la modificación va en función del sistema. Y uno de los principales puntos tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que nosotros esperamos del sistema de inteligencia del Estado? Más allá de lo que declara el proyecto en sí mismo y de lo que declara la ley de inteligencia. Muchas veces conversamos a propósito de lo mismo en términos de tener cuáles son nuestras expectativas. Y nuestras expectativas de acuerdo al marco jurídico, y por otro lado también de cuáles son nuestras reales capacidades y de cuáles son los recursos que se invierten en la inteligencia en Chile. Y que eso es fundamental. En términos generales, estas modificaciones, como en nuestra opinión, tienen que ver en el sentido de que efectivamente se cumplen las expectativas de modificación o de potenciar el sistema. Y hay algunos temas que me gustaría conversar y que tienen que ver directamente fundamentalmente con un artículo en particular que yo creo que es importante tener en consideración y que es uno de los puntos de inflexión históricamente desde cuando se empezó a tratar la ley de inteligencia en el año 97 y que luego de 16 años pareciera ser que seguimos ahí en el mismo punto y que tiene que ver con la operatividad o no operatividad de la Agencia Nacional de Inteligencia. En la actualidad, el sistema de inteligencia tiene capacidades operativas a través de los servicios de inteligencia militar, esto es los de las 3 Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, en el caso de la Dirección de Inteligencia de la Defensa, la DIR, y la inteligencia policial a través de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, por intermedio de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, DIPOLCAR, y la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, la GENAIPOL de la PDI. La actividad operativa, nosotros la entendemos como la actividad que se traduce en la recolección de información a través de seres humanos, a través de personas, a través de funcionarios. También a través de todo lo que puede proporcionar la tecnología, y en definitiva se traduce en 2 capítulos. Uno que es la explotación a través de fuentes humanas, los agentes operativos, y que en definitiva es la gente que trabaja, digamos, hace trabajo de campo. Y por otra parte, lo que se produce a través de la captura de medios tecnológicos por fuentes abiertas y los otros procedimientos que tienen que ver con los procedimientos especiales de obtención de información que funcionan bajo un amparo jurídico, en este caso a través de las autorizaciones judiciales que otorgan los ministros de corte que están de turno por cada una de las cortes de apelaciones del país. Uno de los puntos centrales tiene que ver con el trabajo que se hace con informantes y, por otro lado, el trabajo que se hace con agentes encubiertos. Y ese es el punto vinculante con esta nueva modificación que se intercala en este proyecto de ley y que tiene que ver con hoy día la ley faculta al uso de agentes encubiertos a todos menos la Agencia Nacional de Inteligencia. Habla de los servicios de inteligencia policial y los servicios de inteligencia militar. Hoy día esta propuesta hace un match en el sentido de que los funcionarios que nosotros tenemos en Comisión de Servicio en la Comisión de Servicio en la Agencia Nacional de Inteligencia podrían funcionar como agentes encubiertos. Ese es el proyecto, la propuesta que viene en el proyecto. Una de las principales cuestiones que ha complejizado el trabajo, creo yo, de la Agencia Nacional de Inteligencia tiene que ver con la poca capacidad operativa en términos de, a través de del mismo servicio, recolectar información de campo. Y que ese es uno de los temas a lo mejor más complejos que durante los últimos 16 años, desde el 2004 y antes, desde el 97, está ahí en el tema de discusión. El proyecto pretende que nosotros, los servicios de inteligencia policiales, Carabineros, la DIPOLCAR y la Jefatura Nacional de Inteligencia, a través de estas comisiones de servicio que se instalan en la Agencia Nacional de Inteligencia, puedan funcionar como agente encubierto y en la práctica dotar de cierta capacidad de recolección en trabajo de campo propia directo a la agenda. Eso es una novedad y yo creo que es importante tenerlo en consideración.
Pero también supone un recurso humano que hoy en día es financiado con el presupuesto de cada una de las instituciones y que en definitiva hay una serie de cosas que habría que solucionar en ese orden, más allá de las cuestiones administrativas de cada una de las instituciones y a lo mejor del ordenamiento jurídico de cada una de las instituciones que podría tener algún tipo de conflicto respecto de esa modificación, de no ver todo el contexto. Yo creo que es importante modificar las capacidades de la agencia, porque la agencia, el rol que tiene en el sistema que ir en ese sentido. Y no solamente de planificación, no solamente es importante la generación de una política nacional de inteligencia, la generación de una estrategia nacional de inteligencia que asigne responsabilidades específicas a cada uno de los integrantes del sistema y que en definitiva permita objetivizar lo que nosotros hacemos y lo que nuestro país espera de nuestra misión. Y por supuesto que sea congruente con la asignación de recursos, es decir, de las expectativas de lo que nosotros esperan. Entonces es una cuestión un poquito más compleja, pero muy relevante de que la agencia crezca en esa dirección. Y eso tiene que ver no solamente con una visión hacia el interior de nuestro país, sino que también ver qué pasa mirando los ejercicios comparados en la región, en nuestra América y también en los países que tienen un sistema un poco más desarrollado. Todo esto en función de los objetivos que persigue el sistema o que persigue la inteligencia, en definitiva, por un lado, tener sensores instalados que permitan adelantarnos del modo preventivo a ciertas amenazas que son tradicionales y a unas nuevas que antes no las considerábamos, y por otro lado, permitir que la toma de decisiones vaya minimizando esa parte, ese sentido de darle certeza o apoyar mucho la toma de decisiones. Esas dos son las funciones como centrales. Ahí está. Bien, muchas gracias al señor Renato Díaz, quien es director de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Yo tengo algunas dudas, algunas consultas que realizar. No sé si hay algún otro integrante también. El diputado Jaime Toá. Bien. Diputado Jaime Toá, le ofrezco la palabra. Saludar al director de inteligencia. Yo tenía dos consultas de situaciones que a lo mejor nos pueden ayudar a ver si las soluciones que se están planteando en este proyecto realmente apuntan a las carencias o a las deficiencias que el sistema actual tiene. El director general de investigaciones y también el director de Carabineros hace ya muchos meses atrás anunciaron que en relación a la destrucción masiva y simultánea de varias estaciones del metro, ya estaban muy cerca de informar a la ciudadanía de quiénes eran los autores, y se deslizó que habría o podría haber injerencia extranjera. Bueno, esos dichos se fueron apagando y se fueron quedando en el olvido. Y también la bomba que explotó en la casa de Óscar Landerreche y que, bueno, milagrosamente no produjo víctimas fatales. Entonces la pregunta es, frente a estos dos hechos, usted algo deslizó en sus comentarios respecto a falta de recursos, pero frente a estos dos hechos, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta al sistema actual para poder tener éxito frente a hechos que son tan significativos y que han merecido con razón
la preocupación de todo el país. Y la segunda pregunta es si nos podría explicar con cierto detalle cómo funciona el intercambio de información entre la PDI y Carabineros de Chile, más allá de lo formal, ¿ah? Y si usted considera que esa transferencia, el compartir esa información, se da realmente, se da expeditamente, o hay escollos de carácter administrativo, institucionales, legales, que obstaculizan esto que a mi juicio es tan importante para que un sistema de inteligencia pueda tener éxito. Eso, presidente, muchas gracias. Jaime Toá, le ofrezco la palabra a don Renato Díaz, si se puede referir a las consultas realizadas por el diputado Toá. Bueno, primero, en términos generales y tomando en consideración lo ocurrido recientemente en nuestro país en octubre, y por supuesto el hecho que menciona el diputado Toá a propósito del atentado explosivo del año 2017, eso es el verano de 2017, y tiene que ver con robustecer en general en muchísimos aspectos. Las amenazas tradicionales no solamente son, las amenazas tradicionales nosotros las focalizábamos en problemas de seguridad exterior, de la defensa nacional, pero también tenemos una serie de amenazas emergentes que ya no son tanto y que están representadas en el narcotráfico, en el terrorismo, en la criminalidad organizada, en el mundo digital, en los ciberataques, la ciberdefensa. En definitiva, nos obliga como Estado, nos obliga como país o como ciudadano, ni siquiera voy a referirme como funcionario, como servidor público, sencillamente como chileno, a tener un sistema que sea robusto y que esté en las expectativas de poder adelantarnos a este tipo de problemas. Y para adelantarnos a este tipo de problemas necesitamos crecer como sistema de inteligencia del Estado, como un sistema preventivo. Necesitamos tener las vacunas adecuadas en el tiempo adecuado. Y para eso necesitamos planificar con antelación cada una de las actividades y tener claridad en las responsabilidades de cada uno de los integrantes. Y que el traspaso de inteligencia o de información residual, si usted lo quiere, desde los servicios de inteligencia militar hacia los servicios de inteligencia policial o viceversa, sea eficiente y también sea eficaz y que sea pertinente. Hoy día eso funciona, pero necesitamos mejorar esa eficiencia. En definitiva, necesitamos robustecer un sistema que ya tiene 16 años y que necesita cambio. Necesitamos cambiar en esa dirección. Hay una serie de problemas, hay una serie de amenazas que en definitiva son parte de lo que nos exponemos, quizás inclusive hoy día el fenómeno de las migraciones, que es bienvenido, pero que tiene desventajas, sobre todo en algunos vectores o algunos fenómenos que se vinculan en cuestiones ilícitas, como por ejemplo el tráfico de personas, el tráfico de droga, de armamento, y un sinfín de manifestaciones que en nuestra América Latina eran ajenas en el minuto que empieza en vigencia este sistema de inteligencia a propósito de la ley 19.974, y que hoy día nos encontramos de lleno en una realidad distinta, en un entorno que es distinto. El fenómeno, por ejemplo, del atentado del señor Landerreche, que tiene un componente asociado a un fenómeno que nosotros conocemos como ecoterrorismo, es una realidad totalmente distinta, que no obedece a diseño orgánico, no hay grandes estructuras que están detrás y que funcionan mucho en las lógicas, en las terribles lógicas que funciona el fundamentalismo con esta figura de los lobos solitarios, por ejemplo. Y que en definitiva un sistema que no es estructurado y que no está fortalecido de inteligencia tiene muy pocas posibilidades de cumplir con los objetivos que demanda nuestra patria. Ese es un tema y un problema. Eso es la primera pregunta. En la segunda, por supuesto que tenemos un intercambio fluido de inteligencia y de información también con Carabineros de Chile a través del mismo Comité de Inteligencia y a través de los contactos personales que mantenemos, pero eso no es suficiente.
Las potencialidades necesitamos maximizarlas, y maximizarlas no solamente tiene que ver con el intercambio de información, tiene que ver con muchas cosas que en definitiva necesitamos instalar, y perdóneme que sea majadero en insistir en el tema de los recursos. Necesitamos recursos en términos de los temas tecnológicos hoy día, por ejemplo, en lo que respecta a ciberseguridad. La instalación, y nos pilla en un momento complejo, nos pilla en un momento donde venimos ahí con el problema, con esta crisis social desde octubre, y por otro lado nos enfrentamos a una pandemia hoy día. Tenemos y necesitamos todo nuestro soporte como Estado corre por la vía digital. Los sistemas de los servicios públicos, un montón de servicios de toda índole están vinculados respecto del mundo digital. Y la verdad que es un tema, es una vulnerabilidad por un lado crítica, y por otro lado, desde afuera, una amenaza también crítica. Nuestro país ha ido creciendo mucho en este ambiente, pero necesitamos mejorar mucho todavía. Muchas gracias, señor Renato Díaz. Yo tengo dos consultas. Una más general y una más particular. La más general es que este proyecto de ley se estuvo tramitando varios años en el Senado y llegó este año a la... ¿No? ¿Sí? Del año pasado. Tuvo un año entonces en el Senado, dice. Tuvo un año en el Senado. A nosotros nos llegó acá, y entiendo que en nuestro país nunca existió una inteligencia, un sistema de inteligencia, y menos civil. Estaba la inteligencia militar hasta el año 73, después la inteligencia de la dictadura, después la oficina, la agencia, pero nunca un sistema como tal que interactúe, que potencie. Y el mejor ejemplo de eso es la falta de una estrategia de seguridad y defensa, y también la desproporción de los recursos. Uno analiza los presupuestos que son públicos y que se le asignan gastos reservados a las distintas instituciones, y sorprende cómo el ejército prácticamente se lleva casi la totalidad del financiamiento en inteligencia, y son algunas de las discusiones que hemos dado acá en el Congreso, pero más en concreto, mucha crítica existió al sistema, a la inteligencia a partir del 18 de octubre. El proyecto fue redactado con anterioridad. Entonces, ¿qué considera usted que podrían ser algunos de los aprendizajes que realizan las instituciones de inteligencia a partir del 18 de octubre y que debiera estar contenido en este proyecto? Y se linkea con la segunda pregunta, que es más particular, porque hay personas en nuestro país, dentro de las cuales me considero, que vemos con temor que autoridades del Estado parecieran confundir temas políticos y sociales con temas de seguridad nacional. Entonces, en el proyecto de ley se habla en el numeral 2 del artículo único de que la contrainteligencia, a diferencia de como estaba contemplada la ley actual, esta modificación viniese a considerar a los grupos nacionales como grupos objeto de la contrainteligencia. Me parece que eso es muy amplio, me parece que hay que acotarlo en caso de que este proyecto continúe en su tramitación. ¿De qué manera recomendaría usted acotar que son objeto de inteligencia los grupos nacionales cuando cumplan con qué determinadas características? Porque siendo brutalmente honesto, como siempre nos hemos planteado, como me he planteado en política en esta comisión, yo no confío en dejar muchos asuntos a criterio del presidente de la República cuando he sentido que ha manoseado en gran parte la seguridad del país al confundir, al tergiversar o al insistir en la amenaza que representa para nuestro país la existencia de un enemigo poderoso que no respeta a nadie y a nadie. En consecuencia, me gustaría acotar lo más posible
y la pregunta muy en particular entonces es, ¿qué aprendizajes a partir de los últimos meses debiesen estar considerados en este proyecto de ley? Y además, ¿qué características debiera tener a su juicio los grupos nacionales, en caso de poder acotarlos, para que estos sean objetos de la contrainteligencia o inteligencia, puedan ser objetos, pero que esto no permita que alguna autoridad de turno pueda malinterpretar o hacer una interpretación extensiva de esto y de esta manera también utilizar el sistema de inteligencia para algo que no corresponde? Espero haber sido más o menos claro. Bien, le ofrezco la palabra a don Renato Díaz. Yo creo que a más allá de la crisis social de octubre y los alcances y las causas, yo creo que tiene que ver con el fenómeno de la violencia. Es lo que nos convocaría. Yo creo que los problemas basales son de otro orden y son de gestión del Estado, de gestión del Estado, no de inteligencia propiamente tal. Si vemos de los temas de las brechas económicas, de la desigualdad, el tema de la salud, y son un montón de temas sectoriales. Lo que nos complejiza, y sobre todo a mí, yo soy policía, soy detective, tiene que ver con la violencia que se trasunta a una cuestión concreta que son delitos. Los incendios o los daños de las estaciones del metro, el daño de la propiedad pública, de la propiedad privada, las lesiones, etcétera, etcétera. Ese es el contexto, lo concreto. Y yo creo que lo concreto tiene que ver con ser capaces de poder recolectar información en términos eficientes para poder prevenir atentados que se transformen en delitos concretos. Eso es lo primero. Y eso tiene que ver también con mejorar mucho del aparato del Estado. A lo mejor uno dice, bueno, fíjese que el sistema de cámara, uno toma el modelo europeo, por ejemplo. El modelo europeo funciona mucho con la televigilancia, es decir, el tema de las cámaras es algo normal, sobre todo a propósito de los atentados radicales, del radicalismo, de los yihadistas, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, en definitiva, es adecuar y mejorar nuestras capacidades de colecta de información en función de eso. De las causas detonantes, yo no me podría referir porque en definitiva están fuera de mi ámbito de acción. Las causas económicas, las causas sociales propiamente tal. Pero sí, por supuesto, es importante todo lo otro que tiene que ver, y sobre todo en inteligencia policial, que tiene que ver con seguridad, con orden público y seguridad interior, que es el tema central, y es lo que nos compete, es lo que nos entrega la ley como misión. En ese ámbito nos movemos nosotros. Yo creo que hay que mejorar, y como todo el sistema de inteligencia del Estado existe desde octubre de 2004, cuando se promulga la ley propiamente tal, y que dice, mire, fíjese que hay dos subsistemas, uno de inteligencia militar, otro de inteligencia policial, cuál es el rol de la agencia, cómo funcionan, cómo se vinculan, pero hay que afiatarlo y darle más potencia. Más potencia, ¿por qué? Porque han pasado muchas cosas desde entonces. Fíjese que en la discusión de la ley, en la historia de la ley 19.974, uno puede apreciar muchas de las instancias, cómo fue desarrollándose y cómo la precipitaron, sobre todo el tema del 11 de septiembre en Estados Unidos en el año 2001. Pero también había una cuestión propia porque nosotros, como policía, hacíamos inteligencia policial desde nuestra creación. Otro tanto carabinero, otro tanto el ejército, y el ejército no solamente fijarlo en el siglo XX, sino que desde el siglo XIX tenía actividad de inteligencia la Marina, también la Armada. Y por supuesto, desde 1990, a través del Consejo de Seguridad Pública, la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia desde 2004 en adelante, ha ido evolucionando. Y por supuesto ha ido evolucionando, y lo que necesitamos es una institucionalidad sólida en esto, como a lo mejor en muchas otras dimensiones, pero en esto en particular que nos permita enfrentar de mejor manera y apoyar la toma de decisiones de nuestras autoridades respecto de problemas concretos. Y en el ámbito de inteligencia policial, por supuesto, evitar que puedan ocurrir hechos como los que ocurrieron el 18 de octubre y el 19 de octubre
a propósito del metro, de las estaciones del metro, también el tema de los saqueos, pero es una cuestión absolutamente que va en el contexto de la seguridad pública, de lo que nos corresponde. Respecto de la contrainteligencia, de la funcionalidad de la contrainteligencia, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, me parece muy razonable lo que plantea, pero el problema práctico se traduce cuando la función de contrainteligencia es una función distinta de la inteligencia. La inteligencia, en definitiva, el problema se traduce cuando elementos externos en nuestro país recolectan información para producir inteligencia, y qué es lo que hacemos nosotros respecto de ese problema. Y ese problema no tiene solamente que ver, no necesariamente los agentes extranjeros lo van a hacer por sí mismos. Es decir, necesitan el apoyo y necesitan construir redes y bases con elementos nacionales para conseguir su objetivo. Entonces nos podríamos encontrar en la hipótesis de que tengamos ciudadanos nacionales de un país X que estén haciendo inteligencia dentro de Chile y que estén asociados o estén trabajando, les presten apoyo logístico, les presten casas de seguridad, el financiamiento económico, las coberturas, y del punto de vista de contrainteligencia, como objetivo solamente van a ser los extranjeros, y a los nacionales nos vamos a dar vuelta y vamos a decir, bueno, acá no pasa nada. Supone un problema. Idealmente sería que los chilenos, en esa lógica, no participáramos de esas actividades. Pero yo le quiero recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, la Policía de Investigaciones de Chile, a través del Departamento 50, neutralizó una serie de bases y redes nazis en nuestro país, y que estaban vinculadas y construidas por ciudadanos chilenos. Ese es el punto. Muchas gracias, don Renato Díaz. Han solicitado el uso de la palabra, pero para no retomar después este punto, me permiten poder hacer una pregunta más específica en torno aquí en especial. Es que tengo el temor, siendo más explícito, a que al final de cuentas una institución de inteligencia sea utilizado con algún interés político, ¿eh? Entonces, porque lamentablemente acá lo hemos visto, yo llevo 2 años recién como parlamentario y me tocó ver las labores de inteligencia de Carabineros en el sur, por la operación Huracán, nos tocó ver el asesinato a Camilo Catrillanca, y también dentro de la misma comisión que debiera controlar el funcionamiento de estas entidades, la información que se había entregado después resultó ser completamente falsa. Entonces, creo que hay que serlo bastante acotado para no dar a interpretaciones extensivas. Si es que yo entiendo el caso de la contrainteligencia, pero muy en especial, sería muy descabellado pensar en una indicación en donde se excluirá siempre a, no sé, a organizaciones sociales o reconocidas. Yo me imagino, no sé, la Confederación de Estudiantes, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, no sé, tengo temor realmente. ¿Y por qué lo digo también? Porque fue el Contralor de la República el que dijo al presidente de la República que llamó al Consejo de Seguridad Nacional por temas que al parecer tenían relación más que con temas sociales, con temas sociales más que con la seguridad interior del Estado. Entonces, si es que tiene alguna recomendación, o bien, si no es en este momento, se lo dejo, si no lo tiene ahora, para que después también lo podamos trabajar, pero creo que es necesario, por lo menos de mi interés, poder acotarlo lo más posible. O sea, no quiero... Le ofrezco la palabra al diputado Leonidas Romero, al diputado Luis Pardo y luego al diputado Jaime Toá. También está usted, diputado, el diputado Marcelo Chilín también. Gracias, presidente. Saludar a don Renato y darle las gracias por estar acá planteando nuestras inquietudes. Don Renato, usted habló de la falencia económica y debo entender también humana en este equipo de inteligencia. La pregunta por su intermedio, presidente, a don Renato es... con lo acotado que está el Servicio de Inteligencia, pero sí ha investigado y sí ha descubierto muchos temas, como el 18 de octubre,
del año pasado, que lo planteó su propio director. La pregunta es, ¿ustedes son escuchados por las autoridades de gobierno? ¿Son escuchados y la sugerencia que hacen, por ejemplo, las autoridades del Poder Judicial? Bueno, estaba escuchando a nuestro presidente acá hablar de varios temas, y a mí se me viene a la memoria, por ejemplo, el caso del matrimonio Lusinger-Macay, que fueron quemados vivos. Todos los atentados terroristas que día a día tenemos en la Araucanía y en la provincia de Arauco, donde yo sé que ustedes, como la Policía de Investigación y también Carabineros, tienen este tipo de investigación que la informan, pero no son, me da la impresión, escuchados. Y por último, don Renato, en esta primera oportunidad se habla de los equipos de inteligencia que están conformados por las Fuerzas Armadas y de Orden. Pero aquí hay una institución que, aunque parezca extraño, también manejan harta información, y me refiero a Gendarmería de Chile. Porque en las cárceles llega de todo y por Dios que sale de todo. ¿Usted cree que sea necesario que también se incorpore a funcionarios de Gendarmería de Chile a este equipo de inteligencia? Porque, repito, las Fuerzas Armadas y de Orden, incluyendo a la Policía de Investigaciones, han hecho un buen trabajo, pero aquí hay un equipo humano que a lo mejor se está perdiendo con este tipo de información que sale día a día de las unidades penales. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leonidas Romero. El diputado Luis Pardo ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. La verdad que la confusión a que alude usted, presidente, en relación a confundir elementos sociales con elementos de seguridad, la verdad que la confusión no es del Ejecutivo, la confusión es suya, porque un atentado como los que vimos en el metro, los incendios y las distintas manifestaciones de violencia no son actos sociales y por lo tanto no debiera haber lugar a ninguna confusión. Disculpe, le corrijo. Yo decía porque el presidente llamó al Consejo de Seguridad Nacional cuando el mismo Contralor y otros órganos también le dijeron que no correspondía. Yo digo la confusión entre seguridad nacional y la seguridad interior del Estado, algo que el mismo presidente realizó y que acá... Esa era la confusión, sí. Eso era la confusión, diputado Pardo. Igual... Yo entiendo que quemar un metro es grave, y mucho más grave, por ejemplo, bombardear la moneda, y mucho más grave, atentar contra bienes públicos o privados. Todos esos asuntos delictuales, lo entendemos que sí afectan a la seguridad. Ya, no veo que tiene que ver el bombardeo de la moneda con el contexto que estamos discutiendo. Pero, hechos de terrorismo. Pero lo que estoy señalando, presidente, es que incluso en el episodio que usted señala del Consejo de Seguridad hay versiones controvertidas de juristas muy calificados respecto a si procedía o no convocar al Consejo y de cuáles son los alcances de la seguridad nacional respecto del orden público. Cuando hay una amenaza a la seguridad nacional, por ejemplo, una grave alteración del orden público puede constituir una amenaza a la seguridad nacional, pero me parece una discusión que no viene al caso. Solamente quería precisar que a mi gusto está totalmente delimitada la diferencia entre las materias de orden público, policial, entre las materias sociales y las materias de seguridad, que son las que estamos discutiendo. Me gustaría pedirle al invitado si puede profundizar un poco respecto de la experiencia comparada. ¿Qué pasa en otros países de la región y particularmente países de democracias más consolidadas en cuanto a las competencias que tienen los servicios de inteligencia como el que estamos reformando, modificando con esta ley? Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Jaime Toá, luego el diputado Marcelo Chilin y ha solicitado luego el diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. Agradecer a don Pablo la respuesta que dio a las preguntas anteriores, pero siempre tratando de profundizar en aquello. Yo creo que a todos en este país hoy nos interesa que tengamos un mejor sistema de inteligencia del Estado. Yo creí entenderle algunas de las dificultades que existen y que han impedido que en casos como lo que yo expresé no se haya podido tener éxito. La pregunta que yo quería hacerle es la siguiente. Si
si se hubiera contado con esta ley en vigencia ya por algún tiempo, esos resultados habrían sido distintos. O sea, esta ley está apuntando exactamente a las carencias, los baches, las omisiones que ustedes sienten son los factores que impiden tener éxito. No estaremos avanzando solo en soluciones superestructurales, administrativas, pero no en el fondo de las cosas que tuvimos señaladas. Falta de personal entrenado para cumplir los distintos ámbitos de la inteligencia, falta de medios materiales, no sé, problemas en la formación. Yo no sé qué piensa usted sobre la necesidad que haya el concurso de más profesionales interdisciplinarios en esto. Yo sé que en alguna medida los hay, pero si ese es un factor que en este momento inhibe una mayor eficacia en la labor de la policía y de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la inteligencia. Y finalmente, si usted cree que esta ley resuelve, nunca lo podrá, ninguna ley podrá resolver un problema 100%, pero si lo resuelve de una manera significativa. Eso, presidente, gracias. El diputado Marcelo Chilin tiene la palabra, luego el diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quisiera consultarle, agradeciéndole además el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros a don Renato, algunas cosas que tienen que ver con el proyecto de ley propiamente tal. En primer lugar, dada nuestra estructura política como república, un régimen presidencial, creo que, bueno, todo el mundo entiende que el que define los objetivos de la inteligencia es el presidente de la República. La pregunta es si es suficiente que el presidente los defina para que el llamado sistema de inteligencia los asuma como propio y los busque de la manera más planificada y coordinada posible para tener la mayor eficacia. O si necesita el apoyo de un organismo especializado que, según lo que dice la ley vigente, sería la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero la Agencia Nacional de Inteligencia, aparte de ser formalmente el coordinador de este sistema o supuesto sistema, tiene la carencia que usted señalaba en su primera intervención, que no tiene recursos propios para buscar la inteligencia y cotejar lo que los otros están diciendo, que es muy importante en un sistema de inteligencia. Entonces, don Renato, primera pregunta hecha esa larga introducción. ¿Usted cree que como viene el proyecto, la ANI está dotada de la capacidad suficiente para coordinar al resto o no? Porque la tendencia a la cooperación entre estos subsistemas no nace naturalmente, como usted bien lo sabe, desde el cargo que ejerce. Entonces tiene que haber una herramienta coercitiva. A mi juicio, ¿cuál es? Que la definición del presupuesto de los componentes del sistema tiene que tener una intervención decisiva de aquel organismo en el cual el presidente hace su confianza porque designa a su jefe como de su absoluta confianza. Aquí recordaba el diputado Brito que la mayor parte del presupuesto, bueno, aquí puro eufemismo, los gastos reservados, debería decirse gasto de inteligencia. ¿Qué tiene que ser reservado? Bueno, pueden ser reservados o no, están en la ley de presupuesto, no sé qué tienen de reservado.
Pero en la definición de esos gastos tiene que tener una intervención decisiva el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ayer puede haber sido muy importante para Chile como tema de inteligencia el conocer lo que estaba ocurriendo con los desarrollos militares de algunos de nuestros vecinos. Pero hoy día yo le aseguro que es mucho más importante conocer lo que está pasando en la India y en África, con particular énfasis en la zona árabe, para el porvenir de nuestra economía, ya que nos preocupa tanto. Porque va a salir debilitada la economía china, va a salir debilitada la economía estadounidense, va a salir debilitada la economía europea y necesitamos alternativas para que nuestras industrias tengan dinámica. Entonces a mí me importa poner más plata en saber qué es lo que está pasando en la India con Pakistán además, y ver cuáles son las potencialidades reales de que ahí haya mercado. Lo mismo que en la zona del Golfo Pérsico, Arabia, en fin. Que el problema con los vecinos que hoy día es casi igual a cero. Pero si usted le pudiera revisar el fondo de los gastos reservados al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, ¿están preocupados de qué? Precisamente de lo que no hay que preocuparse hoy día. Y la pregunta es, ¿usted siente que esta Agencia Nacional de Inteligencia, no la existente, sino que con la que como viene en el proyecto, va a ser suficiente para tener un sistema integrado que realmente define las prioridades en función de lo que el presidente de la República solicita y entiende que, porque habría que poner mucho más plata en donde está la prioridad hoy día? La segunda cosa, bueno, usted habló de que una limitación es no tener agentes de campo propios para la ANI. Yo creo que esta deificación de los agentes de campo versus las fuentes abiertas, la verdad que no se sustenta en los hechos, porque la mayor parte de la información útil para la toma de decisiones está en las fuentes abiertas. Incluso hay cuestiones anecdóticas. Un profesor alemán en la época de la Alemania hitleriana, por allá por los años 35, 36 del siglo pasado, reconstruyó completa la estructura de poder del nazismo. Y cuando le fueron a apretar y a decir de dónde había sacado esta información, la había sacado de las páginas sociales de los diarios y a través de ella estableció la hija de quién se casó con quién, que era cuñado de no sé cuánto y era amigo del no sé quién, y todo estaba en las fotos de la... Y usted sabe perfectamente que esa es una fuente bastante más prolífica y rica que la de los agentes encubiertos, que está bien, James Bond es una película, pero es una película, no es para... La otra, el otro mito que existe en temas de inteligencia, bueno, primero esto de asociar inteligencia a seguridad y seguridad contra la violencia es otro volador de luces que desvía la atención de lo importante. Lo importante es la información para las tomas de decisión de la autoridad. Y no necesariamente esto se limita a los objetivos de seguridad. Y siempre se menciona aquí inteligencia 18 de octubre, si la inteligencia se habría anticipado. No se habría anticipado. Porque esto lo pudo haber detectado cualquier sistema de inteligencia. El propio, el de los vecinos que nos espían, así como nosotros lo queremos espiar a ellos, el de los Estados Unidos, que se mete en todo y que tiene presencia en Chile. Sin embargo, nadie lo detectó porque era indetectable. Esta era labor de los políticos. Los políticos tenían que saber cuál era el estado de ánimo de la población, no la inteligencia. Esa es una quimera. Si se quiere recorrer ese camino, recórrase,
está garantizado el fracaso. Pero esta idea de que es posible anticiparse a todo, yo realmente creo que es otra confusión, que más bien hay que tener la información para poder reaccionar, porque las veces que se puedan anticipar también es de las películas, no es de la vida real. No se anticiparon con Landerrecht, no se anticiparon, supuesto de que sea un problema de seguridad y policial, el 18 de octubre, no se anticiparon cuando entró Fujimori a Chile, o sea, nunca se han anticipado. Se puede reaccionar teniendo información. Y lo último, don Renato, es, ¿usted cree que este proyecto le da la importancia que tiene a los verdaderos? Porque aquí el ministro de Defensa nos viene siempre a asustar con los temas de la ciberseguridad. ¿Usted cree que este proyecto le da potencialidad a un sistema de inteligencia chileno para cancelar las amenazas que vienen por ahí? Bueno, eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Marcelo Chilin. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. Ahí encendió. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, también saludar a las personas que están conectadas a través de teleconferencia, y saludar especialmente a don Renato Díaz, director de inteligencia de la PDI, quien nos acompaña en esta sesión. Y quisiera preguntarle, o sea, primero hacer un comentario frente a la exposición que hizo el diputado Chilin, que obviamente sabe harto de inteligencia, pues le tocó dirigir un organismo en los años 90 que estuvo destinado a estas materias, antes que existiera la ANI. Que primero la seguridad nacional puede tener varios componentes. Uno es el frente externo, pero también tiene un frente interno. Y ambos afectan la seguridad nacional. Un ejemplo de ello, podría darle varios, pero uno de ellos es Colombia. Todo lo que ocurrió en Colombia con la unión entre los narcotraficantes, el frente, el ejército revolucionario del pueblo, otros organismos de carácter terrorista, e incluso con el Poder Judicial, en fin, que ha afectado tremendamente la seguridad nacional de Colombia. Otros casos son Israel. Ahora, con respecto a la pregunta que hizo un parlamentario relacionado con la labor que le corresponde a Gendarmería, yo tengo un documento aquí que es súper interesante, que es el informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile, que lo edita el Ministerio Público, ¿ya? Que hay cifras, que habla de cómo se construye o se elabora o se captura la información. Y aquí hay un capítulo especialmente dedicado a los agentes encubiertos, que es bueno conocerlo, y cómo ha servido, y cómo incluso algunos defensores de algunos imputados han cuestionado el uso del agente encubierto. No obstante, ya se ha sentado jurisprudencia al respecto. Por eso la pregunta que yo quiero hacer es, por ejemplo, hay un caso en que los defensores alegan que hay una infracción de garantía en la falta de registro porque no se mencionó quién era el agente encubierto que hizo o que colaboró en el parte policial. Todos sabemos que los agentes encubiertos no se puede dar el nombre, porque es un agente encubierto y se puede atentar contra su derecho a la vida. Depende de dónde se desempeñe y si es permanente o eventual. También en el caso de un fiscal que autorizó la designación de un interno en un recinto penitenciario con identidad protegida como informante encubierto y permitió pesquisar a una persona que había ingresado no solo cocaína, pasta base, 4 bolsas de nylon con cocaína base, especies con lo que... Bueno, una serie de elementos que ingresó amarrados a su cuerpo. Hay otro caso adicional, no los voy a nombrar todos, pero es interesante saber cómo el Ministerio Público ya, al menos en algunos casos, está empleando el agente encubierto. Pero me llama la atención que aquí en el proyecto de ley, y aquí va la pregunta, señor Díaz, es que los departamentos, unidades de inteligencia que se crean para Gendarmería, así como el Servicio Nacional de Aduana,
son solo unidades que pueden informar, pero que no realizan análisis de inteligencia, que es una labor bastante acotada. Pero yo entiendo que al Ministerio Público, por lo que dice este informe, es muy importante la posibilidad de tener un agente encubierto de inteligencia, ya sea un profesional que se haya capacitado para eso o uno eventual, porque los agentes encubiertos pueden ser personas o profesionales tanto de las policías, de la PDI, que se hayan preparado y capacitado para ello, pero también podría ser un agente encubierto que es contratado para un caso en particular, como por ejemplo un reo, como por ejemplo alguien que es del entorno de la banda criminal. Y eso es tremendamente importante y ha permitido, en casos que están mencionados, desarmar o desarticular bandas. O sea, para mí me parece que en el proyecto de ley ese tema no está bien tratado, o no está tratado en profundidad. Por lo tanto, le pregunto a usted si cree que es importante o necesario incorporar una unidad de inteligencia que preste, que no solamente sea colaborador, sino que procese, que recabe y que entregue información procesada a las policías o al Ministerio Público, a quien determinemos. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Le vamos a ofrecer la palabra a don Renato Díaz. Don Renato, le queremos... el diputado Jaime Toá también tiene la palabra, había levantado la manito electrónica. Yo tan solo quisiera comentar muy brevemente que ya dado que se hizo alusión a lo del Ministerio Público y a lo del caso de Colombia, es que es interesante eso, pero son escenarios creo distintos y que amerita poder debatir. Sí, es que en el caso para complementar el caso colombiano, en Colombia los agentes de inteligencia no pueden presentar pruebas para los juicios. Y lo que algunos cuestionan es justamente eso, que se pueda condenar a alguien como única prueba un agente de inteligencia. La pregunta, ¿la inteligencia está orientada a indicar el camino o realizar pesquisas después una vez ocurridos los hechos? Y ahí hay dos visiones, que a veces se confunden. Entonces es muy interesante, porque esta conversación, me acuerdo que en la Comisión de Control también la analizamos en un momento, y yo creo que debiésemos poder ver la posibilidad de reconocer o de delimitar la participación de los agentes de inteligencia en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Eso quería comentar. Diputado Jaime Toá ha solicitado el uso de la palabra y luego le ofreceremos la palabra. Ya no. Le ofrecemos entonces la palabra a don Renato Díaz y le agradecemos de sobremanera la atención que ha puesto y la compañía que nos ha prestado junto con sus observaciones en esta sesión. Don Renato. Presidente, anoté aquí cada uno de los honorables diputados y sus intervenciones. Va a partir con el diputado señor Romero. A propósito de la pregunta en términos generales, bueno, si el gobierno nos escucha o nos proporciona recursos, por supuesto, yo creo que hay que hacer una distinción entre el gasto reservado y nosotros funcionamos como un presupuesto institucional. La Jefatura Nacional de Inteligencia Policial recibe presupuesto del presupuesto que recibe la PDI como todo. No tenemos un presupuesto X, no funciona así. El presupuesto va a pagar el combustible, para pagar los viáticos, para pagar la tecnología, los servicios, el papel, la impresión, la internet, viene del presupuesto internacional. Nosotros no tenemos un presupuesto que viene por otro lado. Me imagino que Carabineros tampoco, pero ese es un tema que debiera aclarar Carabineros. Los elementos centrales que tienen que ver es zanjar de una vez por todas que la ley 19.974 no funciona como una herramienta de persecución penal. La podemos leer desde el primer artículo al último de los artículos y en ninguna parte tiene que ver con la persecución penal. De hecho, no considera en ninguna parte el traspaso de inteligencia a la persecución penal. Entonces, cuando nos movemos en esta dimensión de, bueno, y la inteligencia que hizo respecto de aclarar algo, ese es una expresión que va en otro sentido, porque en definitiva estamos hablando de un problema de persecución penal, de investigación judicial, de investigación criminal. Tradicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico, y en particular cuando entra en vigencia esta ley, el año 2004,
Nosotros partimos con el nuevo sistema, que ya de nuevo no tiene nada, el sistema de enjuiciamiento penal que tenemos hoy día a partir del año 2000 y en plenitud, porque empezó en forma parcelada, se afinó el año 2005. El año 2005 ya todo Chile estaba bajo este sistema de persecución penal. Desde entonces, cada vez que se ha tratado de incorporar la inteligencia o el producto, inteligencia es producto, es organización, pero también tiene que ver con el método de cómo se recolecta la información. El producto ha sido muy complejo. Inclusive, cuando el legislador considera que para obtener una información que está en una fuente cerrada, se debe requerir a un procedimiento especial de obtención de información, más sencillo, la intervención de un teléfono, por ejemplo. Eso lo entrega un ministro de Corte de Apelaciones. Entonces, la primera pregunta que uno surge, y es la pregunta que pasa a la arena penal, es, bueno, ¿y en qué parte del sistema de enjuiciamiento criminal está considerado esta forma de obtención de una prueba? En ninguna parte. Y uno de los principales problemas ha sido eso. En la práctica, el sistema se ha ido adecuando, y cuando nos encontramos con información que podría servir en la persecución penal, se hizo un diseño que va directo al fiscal nacional, del fiscal nacional al fiscal que tiene que ver con la persecución penal de este delito, y se incorpora, pero nunca como prueba, porque la experiencia que tenemos es que en la audiencia de preparación de juicio oral, antes de ir al juicio, por supuesto, una intervención telefónica, procedimiento especial de obtención de información bajo la ley 19.974, con un fin distinto al de la persecución penal, el estándar es distinto. ¿Por qué? Porque el objetivo no es meter a nadie preso, no es condenar a nadie o es culpar a nadie, va para otro lado. Por lo tanto, cuando pasamos esa inteligencia hacia la persecución penal, nos encontramos automáticamente con que el sistema de persecución y el sistema judicial no considera esta figura. Por lo tanto, se nos complejiza. Y esa es una complejidad desde el punto de vista jurídico. No tiene que ver con recursos, sino que tiene que ver con hacer un ensamble por ahí y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y definirnos. ¿Queremos un sistema de inteligencia que funcione en la persecución penal o queremos un sistema de inteligencia que funcione como en doctrina funcionan todos los sistemas de inteligencia o gran parte de los sistemas de inteligencia del mundo, comillas, desarrollados, cierre comillas? Que ese es un punto para zanjar. Ahí hay varias preguntas que dan vuelta. Por supuesto que el gobierno pone los recursos a mí me llegan por la vía de la institución, porque nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema de presupuestario no considera otra vía. Por lo tanto, los recursos que me llegan son los recursos que le llegan a la institución y los que tienen que repartirse de acuerdo a todas las especialidades. Nosotros somos policía. No hay una forma distinta de financiamiento. Y los recursos siempre son escasos, lamentablemente. El señor Pardo, diputado honorable señor Pardo, me pregunta respecto a la experiencia comparada. La experiencia comparada, bueno, es muy disímil y hay que hacer una distinción entre qué es lo que pasa en la región, qué es lo que pasa en América Latina, qué es lo que pasa en Europa o qué es lo que pasa en el mundo anglosajón. Es muy distinto, tremendamente distinto. En el mundo anglosajón pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que existen un montón de agencias que se vinculan, y no solamente la CIA, sino que inclusive ciertas funciones que acá son específicas que están consideradas en la ley de inteligencia como la contrainteligencia. En Estados Unidos la responsabilidad de contrainteligencia es de una policía, en este de carácter nacional, como es el FBI. El FBI es el encargado de funcionar en el ámbito de la contrainteligencia en Estados Unidos, al interior del país, y no la CIA. Ni los servicios de inteligencia militar, no, es el FBI. Yo estuve un año en Europa como oficial de enlace dentro de la Comisaría General de Información, que es el símil de donde estoy yo acá. Y que en definitiva tienen un poco más de experiencia porque muchas de las crisis han generado soluciones sobre la marcha, lamentablemente. Los españoles también, a propósito de las complicaciones separatistas, nacionalistas, y hoy día a propósito del tema del yihadismo. Tampoco considera una participación penal de la inteligencia por sí misma natural en el proceso penal. Y es complejo, pero sí funciona en un entramado que es mucho más práctico y que tiene que ver no solamente por el marco jurídico español, sino que porque le da la Unión Europea. Entonces la Unión Europea sube un estándar y genera una serie de vínculos que son comunes para los estados que están dentro de la Unión Europea.
Entonces, ¿dónde miramos? Tenemos que mirar a los españoles porque es lo que más se parece, es lo que tenemos más afinidad. El nivel de desarrollo, y créanme, desde el punto de vista de capacitación profesional, no es muy distinto al que tenemos nosotros. No es muy distinto. Yo diría que en algunos ámbitos es superior. Pero no tenemos el amparo de la Unión Europea atrás. Y eso hace una diferencia sustantiva. En el caso de los colombianos, es una realidad totalmente distinta porque tenemos un Estado que estuvo en situación de conflicto casi más de 50 años. Eso, la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, y vaya a saber usted cuántos males más. Entonces, en definitiva, ellos generan, y hay instancias internacionales, no vamos a hablar de los norteamericanos que participan apoyándolo, con capacitación, con equipamiento, con financiamiento, es una doctrina totalmente distinta. Yo en 2 oportunidades he estado en la Academia de Guerra de Colombia, a propósito de esto mismo, y es una visión totalmente distinta porque es un Estado que convivió 50 años y un poco más en situación de conflicto. Por lo tanto, la aplicación acá es muy distinta. Fíjense que el sistema, la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional de Colombia es un tremendo aparato y que se ha ido desmovilizando, igual que el Ejército, con el proceso de desmovilización, por lo menos de los farianos de la FARC, sin considerar los procesos que están pendientes. Pero de una estructura gigantesca se ha ido bajando. El proceso de los peruanos. Los peruanos han pasado por 3 etapas grandes y que en definitiva con un montón de puntos de inflexión. Fundamentalmente por el punto clave es que la inteligencia es una herramienta del Estado, no del gobierno. Es una herramienta del Estado y que necesita una institucionalidad del Estado como tal. Y ese es uno de los puntos que hay que solucionar. El gobierno, el servicio, la actual Agencia de Inteligencia Argentina, situación parecida, ha pasado por subida y bajada. El ABIN en Brasil, que es un tremendo aparato, y que tiene que ver también con su realidad geopolítica, cómo se quiere instalar, etc. Por lo tanto, la primera definición es, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos inteligencia para la persecución penal o queremos inteligencia para evitar una serie de problemas que son consideradas amenazas de distinta naturaleza y para que la autoridad tome o minimice ese espacio de incertidumbre que existe, que es lo que en doctrina es el producto que aporta la inteligencia? Es una definición que tiene que quedar en la ley, necesariamente. No es una definición ni una interpretación política, tiene que quedar en la ley. Y esos son los cuerpos legales de todos los demás países, cómo funcionan. Necesitamos prorrogar por 5 minutos esta sesión. Estamos ya a las 19 horas para que pueda concluir su intervención el director de inteligencia de la Policía de Investigaciones y el diputado Jaime Toá, creo que también necesitaba, y el José Pérez también necesitaban comentar algo, así que 10 minutos entonces para que puedan intervenir. ¿Se acuerda? Don Renato, por favor. Ya voy a hacer un poco más breve. El diputado señor Toá, respecto de si esta ley apunta a mejorar las capacidades o a ser más profesionales. Esta ley es un marco, en su mensaje dice exactamente qué es lo que pretende, y que pretende potenciar las capacidades del sistema, mejorar las capacidades de la agencia. Sería ideal mejorar las capacidades también de los componentes del sistema, pero yo creo que es un proceso un poco más ambicioso y quizás podamos ir cambiando e ir mejorando en el camino, pero es un pie. Es un camino, y después de 16 años necesitamos un cambio. Y no podemos estar como en la primera pasada, es decir, del 97 al 2004, 7 años discutiendo una ley de inteligencia, porque si no nos vamos a tener que esperar hasta el 2025 o hasta el 2024 para tener unas modificaciones y que no tienen que ver solamente con la contingencia, sino que tienen que ver con el desarrollo de mediano y largo plazo de nuestras capacidades en este ámbito. Señor Chile, si los objetivos, yo creo que tiene que ver con generar un plan, una política nacional de seguridad. En el ámbito de seguridad pública, este proyecto quiere vincular la seguridad pública con los objetivos de inteligencia y hacer un match. Y eso es bastante interesante porque eso ya no existe. Se declara, pero hay que hacerlo concreto. Y eso tiene que ver con la planificación, la asignación de misiones en función de los objetivos, y eso hay que financiarlo. Es ineludible, no hay otro camino. Y en ese sentido es
muy importante porque en definitiva, usted mejor que nadie entiende la preponderancia que tiene el apoyo político del presidente respecto de este negocio. Si no se complejiza. La ANI está suficientemente integrada. Yo creo que es un proceso que se va a demorar mucho rato porque tiene que ver con la institucionalización de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y eso yo creo que este también es un paso, pero tenemos que seguir avanzando en esa dirección. El sistema de formación, el sistema de reclutamiento, de formación, la planta. Nosotros hoy día tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia que tiene 100 y algo funcionarios, que en la mayoría funcionan bajo la lógica de analistas, apoyados porque no tienen esa capacidad operativa, que en definitiva, yo creo que tiene mucha razón cuando usted menciona que existe mucha información que permite producir inteligencia que está en fuente abierta. Pero hoy día, en el ámbito de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información, y la vieja usanza, que es lo que pasa con los norteamericanos, sobre todo en el Medio Oriente, el trabajo con fuente humana es clave. Es decir, el trabajo con informantes, el trabajo con agentes encubiertos, pero no para la persecución penal, sino que en función de los objetivos que declara la ley. Si el problema es que si decimos que con la ley vamos a tomar sopa, tomemos sopa con la ley. Y no pretendamos algo que es incongruente. Algo pasó. Sí, no sé. ¿Cuál es la incidencia de la importancia en la ciberseguridad? Es un sistema. En definitiva, la Política Nacional de Ciberseguridad necesita una serie de componentes y, por supuesto, por ejemplo, está ahí stand-by el tema de la designación de infraestructura crítica, que no solamente son los sistemas de cascado, las redes informáticas, sino que una serie de cosas. Pero en definitiva hay que asignar misiones y quién lo va a estar monitoreando y cómo. Y, por supuesto, en otros países la experiencia comparada dice que se instala dentro de este sistema, a lo mejor dentro de una creación de un director de inteligencia nacional, distinto del director de la agencia y que tenga esas competencias. Son distintas mecánicas, pero yo creo que hay que ir en ese camino, hay que desarrollarla y por supuesto que este proyecto tiene incidencia en eso. La situación de Gendarmería, volvemos a dos cosas. El tema de Gendarmería yo creo que es importante. Gendarmería tiene ámbito de jurisdicción dentro de las cárceles. Gendarmería hoy día en el ámbito de persecución penal recibe instrucciones del Ministerio Público y cumple diligencias dentro del Ministerio Público. El punto es si va a ser o no inteligencia. Y si va a ser inteligencia, en definitiva, Gendarmería la está haciendo hace mucho rato. Por lo tanto, naturalizar y institucionalizar la figura de la inteligencia o de la participación de Gendarmería en el sistema, por supuesto que es positivo porque es transparencia. Lo importante no es que tanta inteligencia tengamos, sino que también cuáles son los mecanismos de control que vamos a instalar y que funcionen como tal, los externos sobre todo, los internos y los externos, en el caso de la Contraloría en sus funciones, los tribunales de justicia, el Ministerio Público y por supuesto la Cámara de Diputados a través de su comisión que sea una fiscalización concreta y de acuerdo a lo que hacemos. Inteligencia, persecución penal, diputado Brito, son dos cosas distintas. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos que aclarar. Y que todos tenemos que aclarar. Es indudable que cuando nos metemos en fenómenos que tienen que ver con cuestiones que son derechamente de criminalidad, como es el caso del terrorismo, un atentado terrorista tiene muertos, homicidio, hay problemas de armas, etcétera, en definitiva es un delito. El narcotráfico, el objeto principal del narcotráfico es una figura delictiva. La trata de personas, el tráfico de armas, etcétera, es lo mismo. El problema es que hay que definirlo y buscar un mecanismo que nos sirva, porque si no vamos a seguir con esta cuestión de, bueno, ¿para qué sirve la inteligencia? Señor diputado. Muchas gracias, don Renato. La palabra pedía el diputado Jaime Toá y el diputado José Pérez, y luego eso vamos a concluir. El diputado Jaime Toá retiró el uso de la palabra, el diputado José Pérez. No, el diputado Jaime Toá la mantuvo. Ahí está. Don José, tiene la palabra. Nuestro invitado. Y yo creo que hay que hacer una revisión acuciosa, minuciosa, de lo que ha sido la Agencia Nacional de Inteligencia desde el año 2004 a la fecha. ¿Qué se ha hecho? ¿De qué ha servido? ¿Cuáles han sido los aciertos? ¿Y cuáles han sido, no es cierto, las dificultades que ha tenido para avanzar en la forma que se desea? Porque todos los países, mientras más desarrollados, más interés tienen por
mejorar sus agencias de inteligencia, que son fundamentales para adelantarse a hechos delictivos muchas veces de tremenda gravedad. Yo creo que eso nos ha faltado. Tiene que ser un organismo profesional por excelencia, que cuente con los recursos que se requieren, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que sea eficiente y que se anticipe a los hechos, que no los venga a comentar después de que estos han acontecido, porque no tiene ningún sentido aquello. Entonces, me parece bien interesante que sigamos analizando qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y cómo podríamos hacer mejor las cosas, porque la inteligencia es fundamental en un país como el nuestro, por diversas razones. Ahora, yo quisiera que se considere para una próxima oportunidad invitar a don Isidro Solís, que es un abogado que fue ministro de Justicia al inicio de la vuelta a la democracia. Y por otro lado, aprovecho de aclararle a los colegas lo que dije al comienzo y después no se me dio la palabra porque no se entendió. Este sistema de distancia tiene sus dificultades. La esposa del sargento Monares hizo la petición formal y copia de ese documento está en la comisión, de tal manera que no perdamos tiempo preguntando otras cosas porque eso está hecho. Gracias, presidente. Que esté muy bien. Muchas gracias, diputado José Pérez. En especial atención a lo último, solicito el acuerdo para que, acompañando ese documento, enviemos tanto al Ministerio de Defensa como al Ejército una reiteración de la solicitud. ¿Me parece? ¿Se acuerda? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Pérez. Sobre el punto, don Pablo Urquizar, del Ministerio de Defensa. Presidente, más que por el punto, es sobre algunas preguntas de los diputados vinculados, solo para aclarar, ¿cierto?, acerca si era necesario o no la incorporación de Gendarmería al sistema de inteligencia. Efectivamente, diputado, se incorporó por parte de los senadores, ¿cierto?, y por parte del gobierno en el primer trámite constitucional a Gendarmería dentro del sistema de inteligencia propiamente tal, ¿cierto? Segundo, dentro del sistema de inteligencia no solo van a tener el rol de información, que es básicamente a lo que se incorporó al Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, o a la Unidad de Análisis Financiero, sino también de hacer inteligencia en los términos que se establecen en el artículo 2 propiamente tal, y por lo tanto no habría ningún inconveniente en lo que preguntaba el diputado Urrutia. Y tercero, ¿cierto?, acerca de lo que dice relación con la ciberseguridad, también se incorporó en el ámbito de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿cierto?, un articulado específico vinculado a proponer normas y procedimientos destinados a prevenir vulnerabilidad informática, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la protección de los sistemas de información e infraestructura del país, ¿cierto? O sea, hay una mayor, ¿cierto?, preocupación y fortalecimiento de toda la institucionalidad vinculada a la inteligencia, la contrainteligencia y por sobre todo, ¿cierto?, a los nuevos desafíos como es la ciberdefensa y la ciberseguridad. Pero eso lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, en la tramitación específica del proyecto. Muchas gracias. Bien, agradezco a todas y a todos, en especial al director de inteligencia de la Policía de Investigaciones que nos ha acompañado y nuestro agradecimiento por su intermedio también al director nacional, don Renato. Así que bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.